me presento. Soy Fernando Sogen, director del área de Política de Salud de la Sociedad Argentina de Cardiología. Este es el primer webinar sobre redes de infarto en este contexto de políticas de salud. Esta reunión está desarrollada especialmente con gente que conoce y maneja y tiene experiencia en terreno en redes de atención de infarto de miocardio. No es casual que desarrollemos esta actividad en el marco de política de salud, porque es decisión de la Sociedad Argentina de Cardiología, de las mesas directivas actuales y mesas futuras, tomar el infarto y en particular las redes de atención del infarto como una nave central del manejo de la sociedad para llegar a todos. Y este es el principio de una serie de convocatorias y de actividades hacia ese fin. Estamos construyendo entre todos las ideas y el pensamiento para armar proyectos concretos de red de atención, es decir, llegar hacia los pacientes y hacia el eventual enfermo, no al que está golpeando la puerta ya en la sala de hemodinamia, sino desde el comienzo. Dicho esto, vamos a comenzar, le vamos a dar la palabra a Ricardo Iglesias y le vamos a pedir a cada uno de los expositores que se presente en su momento, y manejaremos esto en un ambiente de confianza, de respeto y de mucho diálogo y simpatía. Ricardo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Les cuento un poquito. La idea es no hablar del infarto en sí, sino hablar de este problema, grave problema de salud pública, que es el manejo del infarto en nuestro medio, en Argentina. Por la cantidad de problemas que nosotros vemos, la consulta tardía, las demoras en el diagnóstico, la falta de educación de la población al respecto a consulta pronta, y lo final es la implementación de terapéuticas adecuadas para derivar a centros especializados. Esto es un poco, la idea no es hablar del infarto, sino ver cómo desde la Sociedad Argentina de Cardiología podemos facilitar, coordinar, colaborar para que cada aldea, ciudad, provincia pueda tener, aunque sea una pequeña localidad, un programa o una red de infarto para solucionar estos temas. Los objetivos específicos de una red son 4. La implementación de una reperfusión. Esto es primero y primordial. Segundo, la rapidez de esto. Y tercero, un acceso garantizado, equitativo e integral para toda la población de esa aldea o comunidad. Y por último, el cuarto objetivo específico es establecer las formas clínicas, las formas, digamos, de llegada de esta gente, los procedimientos, la tecnología que se requiere. Bueno, esto es un poco el plan, y para ello trajimos a 4 personas que han implementado estas redes de infarto en distintos lugares, que son provincias, ciudades, y yo quiero que cada uno se presente para después seguir hablando. Rubén, decinos vos dónde estás, qué haces, y después vamos a hablar de tu red específica. Correcto. Bueno, buenas tardes a todos, y en principio agradecerles a ustedes que me han convocado. Me llamo Mario Rubén Coan, soy médico cardiólogo. En este momento no estoy ejerciendo la profesión, digamos, asistencial, porque ocupo el cargo de ministro de salud de la provincia. De La Pampa, bien, por supuesto, ¿no? Sí, faltó la provincia. Por eso creí que le había dicho, después por las dudas corregí. Rubén es un médico cardiólogo que trabajó muchísimo en la sociedad de hace años, con muchísima experiencia en la enfermedad coronaria. Seguimos. ¿Quién sigue de Formosa? Miguel Freis, por favor, presentate. Formosa, soy Miguel Freis, estoy en el Hospital de Alta Complejidad y bueno, a mí me tocó ser parte del equipo de poner en funcionamiento la red de código de infarto de acá de Formosa. Cardiólogo también, ¿no? Vamos a aclarar. Perdón, cardiólogo, fui jefe de servicio de cardiología del hospital y ahora cumplo la función de director de gestión clínica del hospital. Brillante. Electrofisiólogo, digamos, ven una rama muy eléctrica. Después vamos a ver
Sergio Auger, por favor, presentate 2 minutos, 2 segundos. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Soy el doctor Sergio Auger, también médico cardiólogo, y actualmente desde el 2015, ya entrando en el 10º año de gestión como director general de hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y acá también, bueno, implementamos la red de infarto desde aquellos tiempos, desde el ingreso en el 2015 como en este cargo, ¿no? Así que, bueno, vengo del mundo del Chagas, así que, ¿qué va a hacer? Pero vengo de ese mundo, soy miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y todos me conocen más por el Chagas que por otra cosa, pero también estamos armando redes de infarto. Años de trabajar en la sociedad y en el Chaco profundo con Chagas, así que tenemos muy buenos recuerdos y muy buenos trabajos que hizo Sergio. Juan Costabel, por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Costabel y yo trabajo como jefe de Unidad Coronaria de Internación en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y actualmente tengo una gran responsabilidad, que soy tesorero de la Sociedad Argentina de Cardiología. Orgulloso tesorero, por ahora. Tenemos que ser amigo tuyo, entonces. Es amigo nuestro ese. Este año... Bueno, ya están las presentaciones oficiales. Les decimos que por favor todos aquellos que quieran preguntar o aportar nos hagan comunicar a través del chat y todos van a tener espacio. Sé que por ahí está Agatielo, Alfonsina Agatielo, que tiene muchísima experiencia. Bueno, no puedo ver toda la gente, pero ahí todos aquellos que han tenido alguna experiencia nos gustaría también que opinen. Cuando uno empieza a analizar la problemática del infarto desde el punto de vista de tratamiento, hay un escrito que hicieron varias sociedades, incluida la Sociedad Argentina de Cardiología, y se llama Realidad del manejo del infarto de miocardio con elevación del ST, y fue publicado en la revista de la sociedad en el 2008. Y ese digamos, artículo, número 3 de 76, página 3, 226 a 228, fue trabajado desde la Sociedad Argentina de Cardiología, la SATI, todos los ambulancieros, la FAC, es decir, la CONAREC. Se reunió un grupo de gente de cada una de estas instituciones, por ahí me olvido de alguna más, para ver primero las problemáticas y soluciones. Y las primeras problemáticas que nosotros encontramos, y que ustedes nos van a decir si les pasó lo mismo, las zonas geográficas en nuestro país o son zonas muy pobladas, Auger nos va a hablar que pasa en capital, o muy poco pobladas, como pueden ser Formosa, en este caso en particular. Veíamos que la gente tiene poca información de lo que es el infarto, la gente no consulta porque no hay mecanismos que puedan, digamos, educar o concientizar lo que es el dolor. En la atención prehospitalaria encontramos que no hay teléfonos de conexión para la gente cuando tiene un problema. Hay diferentes servicios no conectados, inclusive en ciudades pequeñas, que están en una cuadra una, en la otra cuadra otros servicios y no hay interconexión. Ambulancias mal equipadas, personal que hace traslados no tienen experiencia o sin experiencia en el manejo del infarto, descoordinación en hospitales cercanos, diferentes procedimientos de traslado. Dentro de los hospitales hay intereses creados, público, privado. Yo siempre digo que no hay público-privado, sino buena o mala medicina. Esto es otro tema. Hay repetición de los centros asistenciales en la atención. No hay comunicación interna. Y a su vez, también me incluyo como médico, muchas veces el trabajar en el infarto y hacer este proceso lleva a que es mayor trabajo, con una muy baja remuneración. Entonces, de alguna manera, vemos que el médico a veces no se compromete a buscar soluciones locales a la problemática del infarto. Estos son los temas que en aquel momento nos encontramos, que ahí van desde geográficas, también están los municipios, los entes de salud, que tampoco se comprometen a buscar soluciones. Bueno, un poco estos son los motivos que me gustaría que ustedes nos cuenten o cómo se encontraron o afrontaron cuando desarrollaron este proceso de red en su zona, en su provincia
Y me gustaría empezar con Miguel Frey, que bueno, es una provincia muy grande, más de 500 kilómetros a lo largo y casi 200 a lo ancho, y con diferentes realidades socioeconómicas. Contanos vos, ¿qué encontraste? ¿Cómo se implementó? Y no voy a hablar mucho yo porque estuve muy implicado en todo esto. Miguel, tu Bueno, palabra, tu opinión de todo lo nosotros que... tuvimos la colaboración, por suerte tuya, que nos fuiste guiando un poquitito en todo cómo ir actuando, pero hay algo con el que empezamos nosotros el código de infarto de la provincia, es que así como vos dijiste, tenemos una provincia muy extensa de este a oeste, tenemos 500 kilómetros con un solo centro de hemodinamia que está bien al este, que está en la ciudad de Formosa, o sea que es como tener 500 kilómetros desde el único servicio de hemodinamia de 24 horas que tenemos, que está en la ciudad capital de Formosa, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacer todo esto? Y lo primero que hicimos fue un trabajo de campo, ¿no? Fuimos a Formosa está separado por distritos sanitarios. Tenemos 12 distritos. Fuimos a visitar todos los distritos para ver la realidad, lo que vos decías de qué personales teníamos. Teníamos cardiólogo, no teníamos cardiólogo. Teníamos electrocardiograma, ¿no? Porque a veces uno habla como que eso es algo lógico que todos los hospitales tienen, pero si tenían electrocardiograma o no, qué método de transporte tenían para llegar a Formosa Capital, y nos encontramos también con la realidad de la cultura de cada zona, ¿no? En Formosa hay bastantes población aborigen en el oeste todavía, y hasta esa dificultad llegamos a encontrar, ¿no? Pero bueno, nos tuvimos que adaptar a eso. Cardiólogos teníamos más o menos a 100 kilómetros a la redonda de la ciudad capital nada más. Fuera de esa zona no teníamos cardiólogo, no teníamos nada. Perdón, teníamos médicos, ya sea ginecólogos, pediatras, cirujanos, de otras especialidades, pero no cardiólogos. Entonces ahí presentamos un proyecto al ministerio. Por suerte tuvimos el apoyo de todo el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, en apoyo con el gobierno. Tuvimos un apoyo enorme porque no nos quedaba otra, si vamos específicamente a la parte de la reperfusión, no nos queda otra que hacer tratamiento fármaco invasivo nosotros en las localidades lejos. Y ahí nos pasó otro problema. ¿Quién hacía, no? ¿Quién tenía que, una vez que logramos tener electrocardiograma en todos los distritos, enseñarle a usar el electrocardiograma a todos los enfermos? Porque había lugares en donde no sabían usar el electrocardiograma, hacían a su manera, ¿no? Todo eso fuimos a controlar. Esa fue la parte, creo que la parte más cansadora y la parte eh, más importante de todo la red de un código de infarto, ¿no? Porque es mucho tiempo, te lleva mucho tiempo, tenés que ir a todos los lugares y enseñar desde lo básico, que es un dolor de pecho, a usar el electrocardiograma, enseñar a enfermeros, enseñar a gente no cardióloga a tratar el infarto, a reconocer el infarto, a pasar fibrinolisis, las que tengas. Y esa es la parte más cansadora, digámosle, porque es la parte que más te lleva tiempo. eh, el compromiso de la gente al comienzo no fue como deseábamos. Em, Después otra cosa que nos pasó ahí fue la comunicación, ¿no? Cómo nos comunicábamos con el resto de los hospitales que estaban lejos. Ahí implementamos algo muy fácil que no nos dimos cuenta que teníamos al alcance de todo, que era el mismo celular, ¿no? Y el grupo de WhatsApp. No necesitamos nada más, sinceramente, eso fue algo que lo vimos. ¿Y cómo hacemos? Inventamos una aplicación, inventamos el sistema de los hospitales, el sistema que tenemos en toda la provincia, ¿cómo hacemos? Y después decimos, no, tenemos un celular nada más y un grupo de WhatsApp que maneja todo el mundo, maneja desde el enfermero hasta cualquier persona, ¿no? Por ahí el empezar a implementar desde el sistema del hospital era un poco más engorroso. En cambio, desde el celular, sacándole foto a un electro o una foto en un electro que uno pasa a un grupo, dijimos, de WhatsApp, en donde ahí sí estábamos los cardiólogos del hospital
diciendo si es un paciente con dolor de pecho y supradesnivel, era el que se tomaba un poquitito la, la confirmación del diagnóstico, ¿no? O sea, nosotros creamos un grupo dentro de un grupo de WhatsApp que está funcionando 24 horas todo el día, todos los días, en donde el médico de guardia del hospital de alta complejidad está respondiendo todo el tiempo si es un dolor de pecho con supradesnivel y ingresaría al algoritmo del código de infarto, o te descarta, ¿no? Te hace unidad de dolor, o también eso nos llevó a nosotros a detectar muchos infartos sin supra, ¿no? Entonces, también digámosle, en el trayecto de la segunda vez que fuimos a- a capacitar a la gente, tuvimos que incorporar el infarto sin supra para ir guiándoles qué hacemos, porque se nos planteó un problema enorme y qué hacemos con el sin supra, ¿no? Porque por ahí tener un solo centro de hemodinamia también, si todo va a ese centro, colapsaría el centro. Entonces tuvimos que pedir apoyo también a otras unidades coronarias dentro de la red pública que se haga cargo de estos infartos, ¿no? Y lo mismo de una unidad de dolor hasta que Infartos se no, confirme. no Q, digamos, No infartos Q sin sería. ST. Sin ST. Exactamente. Pregunta, ¿cómo hicieron con la población? ¿Qué programas educativos hicieron con la población para reconocer lo que significa el dolor? Bien, ahí lo que hicimos nosotros fuimos, como tenemos separado por distrito, fuimos a capacitar la gente por distrito, ¿no? Teníamos un enfermero que le hablaba al No, no, enfermero, hablo a la ¿no? comunidad, a la comunidad, a la A comunidad. la comunidad hicimos flyers, ¿sí? A la comunidad tiramos flyer y radio, ¿no? A la, mm, a la televisión fuimos nada más que 2 veces, ese fue un error que tuvimos, quizás, que no le dimos mucha difusión a la tele, que es algo que por ahí quizás no aprovechamos mucho, eso por ahí nos recriminamos, que lo único que hicimos fue repartir flyers, tirar por grupos de WhatsApp, por todo, y las radios que nos llamaban a preguntar y hacíamos promoción de cómo se reconocería el dolor, ¿no? Pero Otra creo que pregunta la más, tele es algo otra pregunta bastante más. muy importante. ¿Perdón? Digamos, digamos, esto es importante, digamos, la comunidad de Formosa en realidad son de aguantarse el dolor, hubo que cambiar el concepto, me la aguanto porque soy hombre, decían y dicen, y hoy tuvo que cambiarse una ideología que ante el dolor tiene que consultar. ¿Y consultan? ¿A quién consultan? Ahí ese fue un problema enorme, ¿no? Porque obviamente cuando tenés dolor de pecho uno dice a quién consulto acá. Y hay lugares en donde no hay cardiólogo, no hay nada, entonces se aguantaba la gente el dolor y esperaba 2, 3 días hasta ir a Formosa Capital o hasta ir a uno de los centros de alrededor de la ciudad capital para consultar con un cardiólogo. Eso nos ha pasado y hemos detectado infartos después de 12 horas más o menos que han llegado a consultorio de acá de la ciudad capital diciendo, che, me duele el pecho y hace cuánto que está, y ¿Cómo desde la los, mañana y llegan ¿Qué acá hace hoy? a la ¿Cuál es tarde. el mensaje a la comunidad? ¿Dónde tiene que llamar? Bien, acá nosotros, la comunidad acá tiene 3 formas de ingresar al código de infarto, ¿no? Si tiene dolor, nosotros tenemos un sistema de ambulancia que puede ir a tu casa a ver a verte, y tenemos las ambulancias de código de infarto. O sea, si vos decís que te duele el pecho, los del CIPEG están capacitados para reconocer un probable infarto, va una ambulancia especial a tu casa que te hace el electrocardiograma, y tenemos un triage en donde van marcando con una crucita nomás, tipo de dolor, tal cosa, te lleva nada más que nada, 30 segundos en completar eso, le saca foto al triage de preguntas que tenemos, le saca foto al electrocardiograma y envían al código de infarto. Esto, por ejemplo, si están en la calle o en la casa, directamente va al sistema de ambulancia que nosotros tenemos, que se llama CIPEG. Acá en toda la provincia tenemos un sistema unificado de ambulancia y te va a la casa. Esa es una forma de entrar al código de infarto. Y después tenemos otra forma, que es los hospitales que tienen guardia, ¿no? Los hospitales que tienen guardia es un poco más fácil porque ya capacitamos a todos los hospitales, entonces eh, se le, se le detecta al paciente que tiene dolor de pecho automáticamente, cualquiera, no hace falta que sea un médico el que le haga el electro y el que le haga el triage, ¿sí? Si el médico está ocupado, lo hace el mismo enfermero
o hasta el secretario que está en la guardia del hospital, si detectan un código de infarto cuando viene, ¿qué tenés? Dolor de pecho, automáticamente cualquiera que esté, le hace el electro y le rellena el triage. Y eso, pic, envían al grupo de código de infarto y automáticamente se detecta. Esa es la otra forma En las de entrar el ambulancias, código de ¿tenés infarto. médico para cubrir? Sí, en la ambulancia tenemos la gran mayoría de las veces, perdón, si está en capital sí tenemos, en el interior no tenemos, para detectar un paciente con traslado con médicos no tenemos. Nosotros en ese sentido capacitamos enfermería y capacitamos a los de la ambulancia para que ellos sí trasladen al paciente infartado, ¿no? Obviamente, lo que generalmente recomendamos en los pacientes del interior es que termine de pasar los fibrinolíticos siempre con todos los criterios de reperfusión que nos van guiando a nosotros a que la reperfusión fue exitosa. Si es así, una vez que termina de pasar el fibrinolítico en la guardia, en el shock room del hospital, recién ahí lo subamos a una ambulancia y lo traigamos, sí, con el enfermero o el que esté capacitado para el código de infarto hasta el hospital de alta complejidad, que es donde termina estudiándose el paciente. ¿Cuándo va a hemodinamia directamente y cuándo se utiliza trombolítico? ¿Cuál es la distancia para decidir una u otra? Esa fue una discusión que tuvimos por bastante tiempo, ¿no? Porque si uno piensa en distancia, nosotros son 120 minutos, estamos a 2 horas, ¿no? Y decimos 200 kilómetros y vamos a 100 kilómetros por hora, más o menos 200 kilómetros, pero eso no se cumple. Generalmente lo que hacemos nosotros es, tomamos 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque contamos desde que se detecta el infarto hasta que consigamos la ambulancia, hasta que entra a la ciudad, porque eso de la entrada de la ciudad, el tema de la 1 hora, pero después para entrar a la ciudad y llegar a la alta complejidad, tenés más o menos media hora otra vez. Entonces sumamos todo, tomamos una distancia más o menos aproximada de 100 kilómetros, que si estaba dentro de los 100 kilómetros de la ciudad capital, viene directo. Ese paciente estamos seguros de que llega antes de los 120 minutos. El que está más de 100 kilómetros y hay retrasos, entonces no podemos estar discutiendo llega o no llega, será que va a llegar, vamos en el límite. Pregunta de examen. ¿Qué trombolítico utilizan? Bien, nosotros tuvimos la suerte de que el gobierno apoyó una propuesta que teníamos nosotros de que compren RTPA. Entonces, priorizamos en los menores de 75 años el RTPA. Si tiene mayor de 75 años, también contamos con estreptoquinasa y generalmente por el riesgo de sangrado elegimos en los mayores de 75 años estrepto y en los otros se prioriza RTPA. RTPA es el que usamos. Que estoy leyendo las preguntas del público, ¿sí? ¿Quién hace los trombolíticos en el interior? Bueno. Pediatras, ginecólogos, contale una experiencia, rápido. Bueno, le cuento la primera, ¿no? La primera que me tocó guiar a mí, ¿no? Como nosotros nos manejamos por WhatsApp y necesitábamos que ellos tomen la confianza, ¿no? Para pasar fibrinolítico, porque pasaron 6 meses y ningún centro pasó fibrinolíticos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer otra capacitación, ¿no? A toda la provincia otra vez, incentivando a que pierdan el miedo de pasar fibrinolisis, ¿no? A gente no cardióloga. Y resulta que detectamos un infarto en Ibarreta, una ciudad que está más o menos a 250 kilómetros de la ciudad capital, y me toca guiar a mí. Le llamo al médico que estaba allá. Obviamente nos conocíamos porque había ido a capacitar en ese hospital. Justamente me ha tocado a mí capacitar a la gente de ese hospital. Y sinceramente la que estaba guiando era una ginecóloga. El primer fibrinolítico que se pasó en Formosa fue una ginecóloga en el interior del país. Última pregunta, de Formosa. Última pregunta. ¿Compromiso del ente sanitario o de la provincia o el Ministerio de Salud? Sí, nosotros tuvimos todo el apoyo. Yo creo que es un factor fundamental justamente desde lo que estábamos hablando ya, desde que ellos nos apoyen con el sistema de ambulancia, con el sistema de fibrinolisis, o sea, el RTPA que nos dieron a elegir,
Y distribuimos que en todos todos tengan los un hospitales. electrocardiograma. Y que todos tengan un electrocardiograma, poner en condiciones las ambulancias, pues las ambulancias, había ambulancias que no tenían nada. Ahí tenían monitor, tienen electro, tienen todo. Eso es un factor recontra fundamental que creo que la decisión política que tuvimos acá fue lo que lleva a que funcione todo, así como también para que funcione esto dentro del grupo que teníamos en Código Infarto, que teníamos el objetivo de que esto funcione, ¿no? Realmente que funcione, hubo gente del ministerio ayudándonos a coordinar todo. Bueno, Miguel, muchas gracias, porque tenemos mucha gente. Después vamos, quedate y vamos a seguir preguntando algunas cosas. Ahora vamos al otro extremo. Perdón, quisiera Sí. hacer una pregunta breve que después la pueden responder todos. Porque por lo que él contó, primero felicitaciones porque me encanta porque estás en lo práctico real, ¿no? Metido en lo práctico real. Pero como lo contás parece centralizado desde la capital. ¿Qué pasa con las intendencias? ¿Han trabajado con las intendencias para el manejo local, bien local y luego el traslado a centros de complejidad? ¿Se ha explorado esa posibilidad? ¿Se puede aplicar? Con los municipios me Esto, refiero, ¿no? mira, nosotros trabajamos con el intendente, pero el intendente nos habilita a nosotros a trabajar con el hospital distrital de la zona. Sí, o Exacto. sea, tengo más experiencia ya a través de la intendencia, coordinamos que nos faciliten trabajar con el hospital distrital y los otros centros, los hospitales que dependen del hospital distrital principal, ¿no? Entonces la intendencia nos abre la puerta para trabajar en ese punto, digámosle, y de ahí esparcirnos para toda la ciudad que corresponda, ¿no? Está Bien, perfecto. Bien. sigamos, gracias, Miguel. Sigamos, ahora vamos a una zona densamente poblada como es Capital Federal. Sergio, contanos vos cómo fue la experiencia inicial en una ciudad tan compleja como Cava. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en principio, el gran problema, la ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, tiene 3 millones de habitantes, pero durante el día se suman 3 millones más de habitantes que vienen de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tenemos 6 millones de personas circulando en la ciudad. Y el problema que teníamos allí por el 2015-2016 era que trabajábamos en una forma desorganizada para acceder rápidamente a un procedimiento de angioplastía, por ejemplo, de hemodinamia, porque teníamos demoras en los propios hospitales y una falta de coordinación para llegar a tiempo, a pesar de la cercanía. Ustedes piensen que la ciudad de Buenos Aires tiene 34 hospitales, de los cuales 14 son generales de agudos. Esos generales de agudos tienen todas las especialidades y en realidad nosotros estamos con unidades coronarias, 10 unidades coronarias, digamos. Y la realidad es que teníamos dificultad para llegar dentro de las 2 horas a derivar al paciente para realizar, por ejemplo, una angioplastía primaria. La realidad es que nos juntamos, decidimos armar la red con los jefes de hemodinamia y cardiología del Hospital Argerich, Fernández y Santoyani y Durán, en ese momento que tenían hemodinamia funcionando. Posteriormente el Durán sale durante un tiempo de la red porque se rompe el equipo de hemodinamia, y entonces 3 hospitales son los que, digamos, llevaron adelante esa red de derivación hacia donde iban derivados los pacientes con dolor precordial y electrocardiograma con supra-ST en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el SAME, entonces el paciente ante el dolor precordial llama inmediatamente al 147 y el SAME lo orienta y va rápidamente la ambulancia y lo lleva al hospital. El problema que tenemos es que el SAME mismo lleva rápidamente al paciente, pero al hospital del área programática donde se encuentra domiciliado el paciente.
que muchas veces no es el hospital que tiene hemodinamia, obviamente, ¿no? Entonces sí hubo que implementar un sistema para que la derivación del paciente desde ese hospital que tal vez tiene cardiólogo de guardia, tiene unidad coronaria, pero no tiene hemodinamia, pueda ser derivado al hospital que sí la tiene para proceder a realizar una angioplastía dentro del tiempo adecuado. Para ello hubo que hacer capacitación en los hospitales. Fundamentalmente se capacitó a los administrativos y a los enfermeros que hacían hoy la mayoría de los triajes en los hospitales, tanto para febriles como para otras patologías, los hacen los enfermeros en general, en algunos los hacen los administrativos, pero fundamentalmente los enfermeros, y ante el dolor precordial, la idea y lo que se trató de plasmar es que en menos de 10 minutos el paciente debía tener al menos un electrocardiograma realizado para detectar la presencia del infarto agudo con supra-ST. Y a partir de allí, iniciar la derivación, obviamente vía SAME se comunicaban, o los mismos hospitales se comunicaban entre sí para llevar adelante esa derivación. Estos 3 hospitales, para que ustedes se den una idea, durante el 2024 realizaron 468 angioplastías primarias. Recién ahora logramos volver a incorporar, al sistema digamos, angioplastía o dentro de la red de infarto 7x24 al Hospital Durán. O sea que tenemos 4 hospitales dentro de Cava que actualmente 7x24 realizan hemodinamia y el paciente tiene la oportunidad de llegar dentro de esas 2 horas. Y en los próximos días se acaba de colocar un nuevo equipo de hemodinamia al Hospital Ramos Mejía, así que allá a comienzo de los primeros días de abril va a estar funcionando 7x24 y será el 5.º hospital, y después se sumará el Rivadavia a mediados de abril. Con lo cual, la idea en un principio era tener un hospital que cubriera parte de la zona sur, que es muy extensa y generalmente rodeado de barrios vulnerables, como es la zona que va desde el Argerich hasta el Santo Yani, y uno en la zona norte, como era el Hospital Fernández. Ahora se suma el Durán y Ramos Mejía, que están en la zona centro, y otro más, el Rivadavia, que también está en la zona norte de nuestra ciudad. Así todo, en la medición de los tiempos de puerta-balón de los pacientes que llegan al propio hospital que tiene hemodinamia respecto de aquellos que llegan al que debe ser derivado, la media está entre 90 minutos cuando llegan al hospital que tiene hemodinamia y 117 minutos. O sea que hay que seguir trabajando y es en lo que estamos trabajando para mejorar los tiempos de derivación del paciente desde aquellos centros que no tienen hemodinamia, pero que sí tienen un cardiólogo de guardia o un clínico de guardia, hacia los hospitales que tienen hemodinamia y le pueden dar la oportunidad al paciente para reducir tanto el tamaño como la mortalidad que puede producir el infarto, ¿no? Eso es un poco el resumen de esto. Dos preguntas. Estos retrasos de los centros de menor complejidad o que no tengan hemodinamia a los centros con mayor complejidad, ¿no se puede implementar en esa espera de hacer trombolíticos? Sí. Se hace la trombolisis, está implementado en todos los hospitales eso. En todos los hospitales se inicia un procedimiento de trombolisis. Pero, digamos, nosotros le queremos dar la oportunidad de llegar a la angioplastía, ¿no? La trombolisis la inician en todos los hospitales generales de agudos, ni bien llega el paciente y hacen la detección temprana del infarto agudo de miocardio. Pero hubo que trabajar, Ricardo, porque a veces había demora en las propias guardias para atender al paciente con dolor de pecho. Parece extraño, raro, pero pasaba.
y hubo que trabajar en la capacitación para que se le diera la importancia que realmente tenía un dolor precordial para ingresar rápidamente, realizar el electro y la toma de muestra de enzimas, ¿no? Obviamente. Digamos, ¿el retraso es por los administrativos que no alertan a este problema? El retraso en un principio iba por ese lado. Ahora todos los administrativos están capacitados para rápidamente un paciente con dolor de pecho, es inmediatamente el aviso a la enfermera que hace triage o al médico que está dentro del hospital, ya sea clínico o médico generalista que está atendiendo en la guardia del hospital, para rápidamente realizar el electrocardiograma. En ese caso, si tiene cardiólogo, que en su mayoría los generales de agudos, estos 14 hospitales generales de agudos tienen cardiólogos de guardia, entonces inmediatamente se comunican con el cardiólogo y él también interviene, ¿no? En toda esa fase de diagnóstico y tratamiento, inicialmente con streptokinase. Streptokinase, esta es la pregunta que me acaba de llegar recién. Otra pregunta que, Sí. digamos, todos estos sistemas uno los puede implementar y uno cree que pueden andar bien, porque del punto de vista del proceso parece que funcionan, pero creo que todos estos procesos necesitan una etapa de evaluación periódica. Ustedes en Cava, ¿están haciendo evaluación periódica de eso, de los tiempos, de la eficacia, etcétera, etcétera? Sí. De hecho, estamos en una etapa de discusiones, porque parece que no, pero bueno, a ver, a veces a ver cómo explicarte. El SAME, en un momento, ¿qué era lo que hacíamos inicialmente cuando armamos estas redes? La mayoría de las ambulancias del SAME están equipadas como para trasladar a un paciente cardiológico infartado a otra institución. Además, no hay tanta distancia en la ciudad de Buenos Aires como para hacer los traslados. Por ahí el principal problema es el que te ocurrió a vos hoy, el tránsito. Pero en general no habría problema. Y lo que se hacía era, cuando un paciente con infarto llegaba al hospital para derribarlo a un centro de hemodinamia, subía el cardiólogo o uno de los cardiólogos de guardia a la ambulancia y lo trasladaba al paciente hasta el centro de hemodinamia. El SAME quiso cambiar esa digamos, forma de actuar. Con esto llegábamos bien a tiempo, antes de las 2 horas para iniciar el tratamiento de hemodinamia, de angioplastía, y lo que quiso hacer es trasladar solamente con unidades coronarias móviles a los pacientes. El problema es que las coronarias móviles y generalmente son utilizadas para el traslado de pacientes graves de un hospital a otro para hacer estudios, para hacer otro tipo de procedimiento. Y por ahí en el momento que se produce el infarto no está disponible para ir a buscarla a ese hospital y trasladarla al otro. Con lo cual, ahí viene lo que vos nos comentabas, las reuniones que nosotros hacemos normalmente, mensualmente, y son discusiones bastante ásperas, porque hay que tratar de discutir que lo importante es trasladar rápidamente al paciente, obviamente garantizándole con un profesional que sepa manejar al paciente si se descompensa, y con las ambulancias que tenemos en la ciudad, que normalmente están bastante bien equipadas, o muy bien equipadas. No necesitamos tener una unidad coronaria móvil para llevar a ese paciente hacia el destino una vez estabilizado en el hospital de base, obviamente, ¿no? Que recibe el paciente. Yo hablaba de la Pero evaluación. Hablaba de la Sí. evaluación, porque, bueno, recuerdo unas encuestas que hicimos hace unos años que los médicos tenían Sí. claro cuál era el tiempo para hacer la reperfusión y cuando le preguntaban cuál era el Sí. tiempo de su centro no lo sabían, digamos. Claro. Una cosa es la lectura de lo que se dice y otra cosa es la realidad. Y perdóname, para seguir, una pregunta que te quería hacer, Miguel, ¿cómo evalúan ustedes el comportamiento o la evolución de la red? Nosotros todavía... Perdón. Miguel, perdón, Miguel. Habla. No, Miguel. ¿querés? Me equivoqué yo, me creí que venía acá. No, perdón. Nosotros justo estamos recién en esa etapa, ¿no? Por ahí de evaluar. Nosotros separamos en etapas y estamos en la última etapa, que es la evaluación de la red. Queremos armar una comisión de
una comisión evaluadora, ¿no? Que no tenga nada que ver con Formosa. Tratar de que ese comité evaluador sea gente que no sea de acá y que nos pueda ayudar a nosotros a eh, corregir los errores, porque a veces nosotros mismos dentro de acá podemos llegar a esconder algo a favor o en contra de lo que queremos hacer y queremos hacer eso. O sea que, Ricardo, te soy sincero, estamos tratando y estamos en esa etapa de formar un comité evaluador. Nosotros la resolución ministerial la tuvimos en febrero del año pasado, del 2024, que fue el soporte legal que tuvimos como para implementar todo, porque a veces el no cardiólogo, una de las mayores contras que tuvimos fue qué soporte legal tenemos para pasar fibrinolíticos si pasa algo con un paciente, ¿no? Y ahí tuvimos mucho apoyo, sacó una resolución ministerial en donde nos habilitaba a todo médico, enfermero capacitado para pasar esto. Pero el Y Código ahora Penal es estamos claro. El Código Penal es claro. Cuando vos haces un mal menor para prevenir un menor. mal mayor, no es punible. Una preguntita ahora a Capital y pasamos de rango. Pasamos de expositor. ¿Las ambulancias en Capital todas tienen electro? No. Las ambulancias generalmente están equipadas, pero no cuentan con electrocardiógrafo. Justo estaba viendo ahí a Simón Salver que estaba preguntando, y una de nuestras, desde los hospitales, nuestras conversaciones, obviamente, con el ministerio y con el SAME, es que nosotros queremos, y el SAME también quiere, contar con un sistema de electrocardiógrafo dentro de la ambulancia para poder, obviamente, cuando baja al domicilio, allá hacer el diagnóstico en el domicilio, porque ahorraría tiempo. Y la otra es también, y más ahora que de 3 centros que teníamos hasta hace poquito tiempo, vamos a ir al doble, a 6 centros, que la derivación sea producida directamente en un centro de hemodinamia, porque vamos a tener 6 hospitales dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Bien. el caso de diagnóstico que producir ese cambio, ¿no? Porque y próximamente probablemente llegue también el equipo de hemodinamia al Pirovano, con lo cual serían 7. O sea, la idea sería que para disminuir tiempos directamente, ese paciente con dolor vaya a esos centros. Pero el electro sería fundamental tenerlo en todas las ambulancias. Bien, muchas gracias, muchachos. Vamos, te quiero hacer una pregunta, Juan, vamos al otro extremo. Digamos, un prepago está armando, o nos va a contar ahora Juan Costabel, en qué situación está esta red de digamos, centros privados de un prepago. Ricardo, gracias por la pregunta. Con Alfonsina, que está aquí presente también, trabajamos durante muchos años en el manejo, pero de la parte intrahospitalaria, ¿no? De un centro como el Instituto Cardiovascular, para acelerar todo el proceso del manejo del infarto con elevación del ST. Que como vos dijiste anteriormente, todos creemos que conocemos nuestros tiempos, pero la mayoría no los medimos. La verdad es que cuando uno empieza a medir realmente con datos objetivos, ahí es donde tiene la capacidad de encontrar oportunidades de mejora. Y armar todo eso intrahospitalario, haciendo que ese puerta-balón sea adecuado, apropiado, es complejo y hay muchos actores interviniendo. Afortunadamente eso lo pudimos hacer e incluso publicamos un trabajo en nuestra revista Argentina de Cardiología mostrando que las actividades que se hacen para mejorar el tiempo puerta-balón, en donde están incluidos desde el personal que abre la puerta a la ambulancia, por decir así, hasta el hemodinamista que hace la angioplastia, una vez que se instauran, se pueden sostener en el tiempo. Así que sí teníamos menos capacidad de maniobra sobre lo extrahospitalario. Y lo que está pasando ahora, particularmente como vos decías, el Instituto Cardiovascular es parte del grupo de clínicas de Swiss Medical Group. Y entonces en ese sentido es que se está armando una red de infarto para el grupo de Swiss Medical Group, buscando que desde las ambulancias hasta la institución se pueda priorizar instituciones que tienen angioplastia 24/7
y esa angioplastia se haga en tiempos adecuados. Y después, como bien vos decías, medir eso que está pasando y poder hacer una mejora continua, que es lo que permite que el proceso se sostenga y mejore, ¿no? Ya que está, bueno, justo la nombraste, yo antes algo había comentado de Alfonsina hace rato que está trabajando. Sé que estás en línea, ¿podés hablar, Sí, claro, estoy acá. Alfonsina? Contanos perdóname, antes te nombré, pero no te vi en la lista acá, así que contanos tu experiencia en lo que has hecho ya hace unos años en este aspecto. Bueno, gracias primero por la invitación. Te hago una pequeña corrección. Candielo es mi apellido y no Agatielo. Agatielo está en el hospital italiano. Siendo Perdóname, yo perdóname. estoy nada, todo bien, te lo digo a modo de risa. Yo estoy co-coordinando la iniciativa STEM Save a Life en Latinoamérica. Ya hace 10 años que estamos trabajando con esta iniciativa que depende de la Sociedad Europea de Cardiología, aquí en Argentina y ahora ya pensando un poco más a una escala un poco mayor. Y la verdad que, digamos, a ver, celebro los tres ejemplos, ¿no? Que han mostrado, falta todavía contar la pampa, pero me parece que a ver, si uno tiene que decir cómo armar una red, ¿no? O sea, claramente eso es armar un traje a medida y los tres ejemplos lo han mostrado. O sea, uno tiene que, y Miguel lo ha dicho muy bien, digamos, y cumplieron ellos los pasos. O sea, hay que mapear la situación, a ver qué es lo que hay, digamos, en la región, determinar una región, mapearla, identificar qué actores uno tiene, que son los que van a conformar la red, dónde está el centro de hemodinamia, cuáles son los centros sin capacidad para realizar angioplastia primaria y el servicio de emergencias médicas y qué es lo que tiene el servicio de emergencias médicas que debiera estar equipado con cardiofibrilador para trasladar a los pacientes y con un electrocardiograma para hacer el diagnóstico. Entonces, sabiendo los tres, digamos, los tres actores, uno ahí ya empieza a mover las fichas, ¿no? Porque, digamos, construye la red sobre dos premisas que voy a hacer como un mini resumen de lo que vienen diciendo hasta ahora. La primera premisa es comprender que el tratamiento del infarto es un proceso, ¿no? O sea, desde que comienza el dolor hasta que se reperfunde. En todo eso hay que hacer un diagnóstico rápido y hay que instaurar un tratamiento de reperfusión rápido. Entonces, eso es un proceso. Digamos, y en ese proceso intervienen múltiples actores. La segunda premisa es seguir las guías clínicas, que claramente es hacer angioplastia primaria cuando esto se puede hacer dentro de los tiempos recomendados. Y si no es posible, hacer trombolíticos siempre en el marco de una estrategia farmacoinvasiva. Y para hacer eso hay que hacer redes. Entonces, con esas dos premisas, uno ahí ya pasa al diseño del modelo de la red y acá los tres ejemplos, ¿no? O sea, uno es el prehospitalario. Por definición, la red lo que hace es lleva el diagnóstico del infarto al momento prehospitalario. Esa es la diferencia, digamos, con lo que sucedía hace 20 años, en donde uno por ahí discutía si trombolíticos o angioplastia. La red implica, digamos, el trabajo coordinado para tratar a los pacientes con infarto. Entonces, el primer modelo, digamos, es el prehospitalario. Ejemplo, el de Juan y el ICUA, en donde el centro, digamos, está ordenado o organizado puertas adentro, trabaja de manera coordinada con la ambulancia preactiva, o sea, llama a los al centro y le dice, mira, tengo un diagnóstico, tengo un paciente con infarto con supra, va a ir para tu centro. En ese mismo momento, el hemodinamista, si no está en el centro, va hacia el centro y prepara la sala, cosa que la estrategia más importante, además de la preactivación, es el bypass de la sala. Y eso hace que el paciente pueda subir rápidamente, el bypass de la guardia, perdón, y que pueda subir rápidamente al servicio de hemodinamia. Ese es el modelo prehospitalario. Casos, digamos, en un, digamos, sistema de salud sumamente fragmentado como el nuestro, los centros públicos podrían trabajar los centros privados, perdón, podrían trabajar tranquilamente coordinando, digamos, o utilizando este modelo prehospitalario. Y después ya para los centros tal vez de menor a mayor escala, ¿no? Tal vez una prepaga, un lugar, digamos, más región, una ciudad, una región o incluso, bueno, ya a nivel nacional. El modelo clave, digamos, es el modelo Hub and Spoke, que es en rueda de carro, en donde está el centro de hemodinamia, que es el centro de la red, y después el resto de los centros periféricos, que van a hacer una estrategia en función de digamos, no de la distancia. Está bueno pensar siempre en el tratamiento del infarto, pensar en tiempo.
porque tal vez están cerca, pero hay mucho tráfico. Entonces siempre es mejor pensar en tiempo y los centros, digamos, que estén cerca de un centro, digamos, con posibilidad de hacer angioplastia primaria, deben trasladarlo y si no, pasar trombolíticos. Entonces, de ahí, digamos, es un poco la estrategia de repercusión y la premisa para armar las redes de infarto, ¿no? A mí me parece que, bueno, obviamente, y por experiencia te lo digo, estoy convencido que esto es un traje a medida y conociendo la realidad socioeconómica, cultural, los que tienen que hacer esto son la gente que tiene el conocimiento local de cuál es la idiosincrasia, porque hay otro tema que es la gente. Los programas educacionales que hay que alertar a la población y cómo contactarse ante el dolor de pecho. Porque creo que a nivel educacional, uno de los temas es primero que sepa la importancia de un dolor de pecho. Y segundo, dar las herramientas. ¿Qué pasa cuando tienen dolor de pecho? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cuál es el lugar de acción? Me parece que esto es un tema muy importante y me gustaría ahora sí preguntarle a Rubén, me parece, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Y me parece que es muy interesante. Decía Carrillo que la salud es una decisión política, y bueno, vos estás en el ministerio, en la Secretaría de Salud de una importante provincia y pudiste armar esta red. Contanos tu experiencia. Hola Ricardo, bueno, saludo a todos otra vez, ahora oficialmente, muchas gracias por invitarme. No sé si quedó claro, pero yo desde el año 2018, vas a saber por qué, soy el ministro de Salud de la provincia de La Pampa. Básicamente yo quiero decirles, estuve escuchando muy atentamente la exposición de todos, coincido en el pequeño resumen que hizo la colega y que vos afirmás de que esto es un traje a medida. Yo no quiero competir con Misiones, pero quiero decirles que nuestra provincia tiene una extensión de más de 143.440 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 2,2, 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos más del 42, 44% de la población viviendo en poblaciones menor de 10.000 habitantes. Con lo cual, cuando yo asumí mi tarea con mi equipo de trabajo, entendimos que teníamos un solo camino a recorrer después de mucho debate, pero que teníamos un solo camino a recorrer y que dependíamos mucho del acompañamiento de la política hablo en general de la provincia de La Pampa. Y hablo en particular de la conectividad. Teniendo conectividad, las distancias, o sea, no es que desaparecen, pero en la cohesión se minimizan mucho. Y lo que decía la doctora, coincido con ella, no son distancias sino son tiempos. Pero en una provincia tan extensa, la distancia es tiempo, inevitablemente, para lo agudo y para lo crónico. Ustedes piensen que nosotros tenemos 80 localidades, no vamos a poder tener 80 cardiólogos, como tampoco 80 endocrinólogos, ni mucho menos. Entonces, ¿nosotros de qué hablamos? De telemedicina. ¿De qué hablamos? De hospitales sin paredes. Tenemos un hospital que es una nave insignia, que es el Hospital René Favaloro, que algún día, ojalá alguno de ustedes pueda venir a conocerlo, se van a sorprender de lo maravilloso que es y todo lo que hemos progresado. Pero vamos a lo concreto. Desde el año 2018 en la provincia de La Pampa se implementó la red de infarto que se llama Cardio 365, precisamente porque 365 del año atendemos el infarto agudo con Supra-ST. Yo le dije, esto se los anticipo. Nosotros lo hicimos como un programa enlatado, porque aparte yo recorrí la provincia, nosotros tenemos 5 zonas sanitarias, yo recorrí toda la provincia, el que entrenó al personal fui yo. Lo digo porque fue así. Pero curiosamente, el problema que tenemos, no sé si le pasa a otras provincias, supongo que deben pasar lo mismo, la rotación de médicos que tenemos es muy grande, porque colocar un médico en una localidad alejado de los centros urbanos, los médicos tienen una fecha de vencimiento. Hay un periodo de tiempo en el cual dicen, bueno, basta, se terminó, me voy, no aguanto más acá, si no tengo otro lugar en la provincia, me voy a otra provincia. Esto pasa muy frecuentemente. Y ahí tenemos que volver a reentrenar el equipo. Entonces, es toda una tarea bastante intensa. Pero quiero decirles que
nosotros no tenemos ninguna duda, acá no hay un debate cuál es el mejor procedimiento, acá hay un solo procedimiento para los lugares tan distanciados, y son los trombolíticos. Nosotros, yo me acuerdo de las discusiones, Ricardo, en la Sociedad Argentina de Cardiología, qué cosa era mejor, y yo me salía muy amargado porque parecía que si uno no hacía uno hacía una angioplastia, no atendía un infarto con super-CT, y yo creo que eso está muy lejos de la realidad. La realidad pasa por otro lado y la experiencia la tenemos muy clara en La Pampa. Nosotros tenemos un tiempo puerta-aguja inferior a 24 minutos. En 24 minutos es la mediana nuestra. Y para los que hacen angioplastia, un tiempo puerta-balón de 90 minutos. Y estamos con un 30% por debajo de los 90 minutos de tiempo puerta-balón. Pero fue un trabajo muy intenso. Hay cosas que hay que mencionar. ¿Por qué estoy de acuerdo con que es un traje a medida y por qué cada realidad de cada provincia es diferente y por qué es tan interesante y al mismo tiempo te atrapa? Ustedes piensen, yo acá tengo, por supuesto, mi ayuda a memoria porque son muchos números, pero desde que creamos el sistema, hay una publicación hecha en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología del año 22 donde teníamos 43 supra-ST asistidos con trombolíticos, ¿no? Parece un número pequeño, realmente, pero bueno, está directamente vinculado a la densidad poblacional que tenemos. De acuerdo a la densidad poblacional tendrás la prevalencia de una patología determinada. Hoy, desde 2018 a 2022, presentamos 43 trombolisis. Hoy, si tuviera que publicar, podría estar presentando 143 trombolisis. Todas hechas el régimen que yo insisto, ustedes me van a querer matar ahora, hagan cola, yo insisto en un régimen de 30 minutos de pasar streptoquinasa, advirtiendo que en los primeros 10 minutos los pacientes se hipotensan, el susto que se van a pegar es muy grande, cada centro, aún con 500 habitantes y enfermería, tiene, cuando tenemos enfermería, si bien tenemos los dos, usamos mucho el desfibrilador automático, no obstante tienen el desfibrilador, electrocardiografía tiene todo el mundo. ¿Dónde están los problemas? ¿O dónde encontramos nosotros inicialmente los problemas? El problema inicial, habida cuenta de lo que mencioné de la rotación profesional y la heterogeneidad de la preparación del equipo de salud, vamos a decirlo de esa manera, hace que el primer obstáculo sea precisamente diagnosticar en el electrocardiograma que está cursando un infarto con supra-ST. ¿Cómo lo resolvimos? Desde el primer día utilizamos WhatsApp y ahora estamos usando Telegram. El equipo de salud prefiere Telegram, aparentemente les resulta más adecuado. No me pregunten por qué, porque yo mucho no indagué eso, porque no me preocupa. Tenemos en la ciudad de Santa Rosa 4 cardiólogos de guardia con un celular, y en la ciudad de Pico, que es la otra ciudad grande de la provincia de La Pampa, 3 cardiólogos para atender la zona norte con un teléfono celular. El médico del primer nivel, alejado, nunca llama por teléfono, no lo hace, no lo debe hacer, no lo puede hacer. Lo que hace es mandar el electrocardiograma a través de Telegram o WhatsApp, le llega al cardiólogo de guardia, lo lee y en ese instante, por ejemplo, si fuera vos, Ricardo, el primer nivel de atención, te uso de interlocutor, te llamo yo por teléfono a vos y te digo, Ricardo, el electrocardiograma que enviaste es de un paciente que está con un supra-ST. Código infarto. Lo tienen pegado en la pared, cómo hacer todo el procedimiento. Colocan las dos vías, obviamente el paralelo para la streptoquinasa, le dan la aspirina, todo el combo, digamos, para decirlo más simple y no hablar demasiado del tema. Y en el lugar de donde se produce el evento, se hace la trombolisis directamente. Y la hace el equipo de salud del primer nivel de atención con el celular en altavoz o a veces con la pantalla, si se conectan por telemedicina, por telemedicina, se conectan por la pantalla, y son guiados por el cardiólogo. Una vez estabilizado el paciente, esto cuesta mucho trabajo,
pasado el trombolítico y estabilizado el paciente, normotenso, tranquilo, sin dolor o con un dolor muy atenuado o desaparecido, recién ahí preparamos la derivación a un centro de hemodinamia que las 24 horas del día la tenemos en la ciudad de Santa Rosa. Pero vuelvo a insistir, a mí me parece que hay que entender que esto no sé que en otros lugares más pasa, pero lo que nosotros sí detectamos como uno de los primeros grandes obstáculos era el diagnóstico, la certeza diagnóstico de que estamos tratando un supra-ST. A partir de ese momento, todo fluyó mucho más rápidamente. No hay centro de salud en la provincia de La Pampa que no tenga 2 ampollas de streptokinasa. Algunos tienen una porque tienen una población muy pequeña y la vamos rotando. Cuando viene la fecha de vencimiento, lo mandamos a lugares donde puede haber más actividad. Todos tienen cardiodefibrilador, todos tienen electrocardiógrafo, todos tienen conectividad. Eso es clave. Para hacer telemedicina, si no tenés conectividad, estás en un problema muy grave. Vos sabés que te escuchaba y es la misma actitud que tomó Formosa. Formosa tiene un solo centro de hemodinamia, en la provincia es muy grande, con una densidad, son 600.000 habitantes, y hacen lo mismo, los trombolíticos. Y ahora viene una pregunta. Lo ideal sería el TNK. El TNK es una droga que ahora apareció en Argentina y lo están usando los neurólogos, y sería una opción interesante para hacerlo en un bolo en 5 minutos. ¿Pensás en algún momento implementarlo? ¿O hay un problema de costo? Es un problema de costo, hay que analizarlo muy bien. Entiendo la ventaja, sobre todo para nosotros nos ahorraría un tiempo enorme y sobre todo el médico tratante del primer nivel se animaría mucho más, porque una cosa es colgar una streptokinasa, esperar la hipotensión, digamos, tener un bolo y se terminó la historia, es fantástico. Está, y hemos hablado con las autoridades del laboratorio, porque es el mismo laboratorio que trae el TPA, y prácticamente por la dosis de TPA que se usa es igual que usar una ampolla de TNT Plus, con lo cual estaríamos parecidos. Pero te quiero confesar nadie más escuche, se lo confieso nada más que a Ricardo. Yo estoy trabajando con la idea del TNT, con el TNT Plus, pero ¿sabes para qué? Para Stroke 365. Claro, por eso, neurología. Nosotros vamos a trabajar, estamos diseñando el programa de Stroke 365, porque tenemos distribuido en el territorio provincial. Nosotros hablamos de redes, digamos, lo sistémico es la red. Nosotros no tenemos un sistema de salud, tenemos una red de salud, estamos todos interconectados, como digo, hospital sin paredes, todo el mundo consulta con todo el mundo. Ese es el mensaje más fuerte que yo transmito permanentemente al equipo de salud, y cuando recorro todos los pueblos voy trabajando en ese tema y digamos, es un proceso, como dijo la doctora, y se va instalando. Hoy, cuando me toque retirarme del cargo, el próximo ministro que venga no va a poder sacar el cardio 365, porque los médicos del interior del país, de la provincia, lo van a venir a cogotar. O lo van a tener que cambiar por algo mejor, pero no, ya se hicieron dueños del sistema, y eso es clave. Eso es clave. ¿Tenés compromiso de los colegas? Sí. Les cuento una anécdota para que se den una idea de lo que pasa en un lugar como el nuestro, ¿no? Luego de haber entrenado a los equipos, un día no voy a decir la localidad porque no quiero que nadie se sienta incómodo, fui a una localidad a visitar el hospital, estuvimos recorriendo a ver qué cosas teníamos para mejorar, y poco tiempo después, 48 horas después, hacen su primera trombolisis. Se sintieron tan felices de haber trombolizado al paciente cuando vieron los cambios del electrocardiograma, guiados, por supuesto, siempre están guiados por el cardiólogo. Yo te cuento, Ricardo, fue muy gracioso porque 2 días después me suena el celular y me invitan a comer un asado porque estaban por hacer un asado ese día, a la noche, festejando su primera trombolisis. Ustedes tienen que entender que, usted sí que entiende, me tengo que explicar yo, perdónenme cómo me expresé. Hay que ver que puede ser que un colega o un equipo de salud de un lugar determinado haga una trombolisis hoy y la próxima la va a hacer dentro de 5 años o dentro de 4 años. O no la va a hacer nunca. ¿Me entienden? Entonces, esto claramente, digamos, nos ha hecho trabajar muy fuertemente. Miren, hay un dato muy interesante que por ahí al colega formoseño le va a ser útil, porque no tengo los números, pero se va a dar cuenta rápido de a dónde apunto.
El sistema fue convocado desde la creación a la fecha, eso lo tengo bien nominalizado, lo tengo acá, se lo muestro así rapidito. El sistema fue convocado 5.836 veces. O sea, el Cardio 365 fue convocado 5.836 veces desde el año 2018 que se creó a la fecha. Perdón, al febrero del 25, a febrero de este año. Se hicieron 1.160 derivaciones, es decir, el 19,87% de esas convocatorias, solo, digamos, el 20% fue derivado. Antes de la creación de este programa, eran 5.800 derivaciones. ¿Me entienden? Porque este programa es para el interior, no es para la ciudad de Santa Rosa. La ciudad de Santa Rosa está en las salas de hemodinamia. Si ustedes lo miden en el ahorro, que hablemos del traslado en ambulancia, el combustible, el chofer, el médico, la enfermera, y la angustia del paciente arriba de la ambulancia recorriendo 200 o 400 kilómetros sin saber qué le pasa, porque eso pasaba antes. Y fíjense una cosa, cuando yo mostré en la sociedad, mostré, no me acuerdo quién fue, me tomó una foto de esto. Me tomé una foto de esto, lo muestro así rapidito. El 52% de las veces que fue convocado el sistema no era dolor cardíaco. El 52% de las veces, o sea que hay un 52%, podemos asumir que hay un 52% de pacientes que pudieron haber sido trasladados innecesariamente. A vuelta de correo, lo que era enlatado se desenlató, porque también nos pasó lo mismo que le pasó a la gente de Misiones. El SINSU-presente también está presente, pero el principal motivo de llamado, ¿saben qué es? Las taquiarritmias, en particular la FA. Hemos asistido, no me acuerdo exactamente el número, no sé si 4 o 5 TV con compromiso hemodinámico, guiados por telemedicina, ¡pum! Choque eléctrico, ningún paciente falleció. El síndrome coronario es el 3%, el síndrome coronario es el 3% de la convocatoria del sistema. Fíjense qué cosa notable, ¿no? El 52% no es dolor coronario, el 23% taquiarritmia, y recién el 3% es el síndrome coronario. Y sumamos todo acá, supra y sin supra. Una pregunta que le hago a todos, y el primero es a Diego. Diego es el secretario del área de políticas de salud. ¿Tienen idea cuál es el número de infartos con supra a nivel del ST en Argentina? ¿Tienen dato? Le digo porque no hablemos de los grandes centros que dan la información. Yo, si alguien lo tiene, a mí me gustaría muchísimo. Me acuerdo Coronel Suárez, hace 10 años atrás, en una comunidad cerrada, daba 9 en 10.000. El último trabajo que presentaron en la misma comunidad dio 5 en 10.000. Y a nosotros, en Formosa, en 2 años, nos dio 3 en 10.000. La pregunta es, estamos hablando de supra de nivel del ST, confirmado y demás. ¿Alguien tiene un número exacto de esto? ¿Vos tenés, por ejemplo, con los números? Yo no sabría, no sé si Alfonsina lo tiene, quizás ella que está más en la red. Yo no lo sabría. Incluso una de las preguntas que hicieron también es la cantidad de cardiólogos. Hay una publicación que hizo Borraqui hace ya, creo que en 2014, que eran algo de 5.000 cardiólogos activos en toda la Argentina. Hoy no sé cuántos serán. Y que estaba principalmente la población cardiológica en lo que era el Gran Buenos Aires y Cava. Pero bueno, el número de cardiólogos es mucho más, y es casi 9.000 los números de cardiólogos. Uno de los países que más cardiólogos tiene por habitante, después de Grecia. Eso es ahora. Ahora, Ricardo, hace un par de años. ¿Recordás el trabajo? Yo por ahí puedo equivocarme en el número, o alguno de ustedes que están allí. ¿Te acordás el trabajo de Bariloche que se hizo, sí, incluso con autopsia verbal? Bueno, fue un trabajo muy interesante. Yo, si no recuerdo mal, era 124 eventos coronarios por 100.000 habitantes. Esa creo que era el número, o 124 o 127, no estoy muy convencido. Lo que me resultó muy impactante de ese trabajo fue que la mayoría de los que murieron
no tomaron contacto con el sistema de salud. El 90% de los fallecimientos de la publicación de ese trabajo del grupo de Bariloche, creo, no quiero estar confundiendo a nadie, pero creo que esos son los números. Conozco el trabajo. El tema tiene algunas deficiencias. El número es 12 por 10.000, que es más o menos lo que dijiste, 100 y pico por 10.000. Por 124 por el pero es una localidad muy particular, pero el cálculo hoy no se sabe. Ya no es 45.000 como en algún momento se planteó, que era hipotético, pero la realidad, el número hoy no lo tenemos. Y yo creo que ha disminuido mucho, por todas las terapéuticas, el número de infartos. Yo creo que el número hoy es mucho menos de lo calculado. Pero bueno, a ver, Diego, ¿algún aporte? ¿Querés decir algo? Sí, yo estaba pensando, yo les comento, yo trabajo en un hospital de Buenos Aires, en Cañuelas. Es un hospital de alta complejidad que la realidad la zona es una zona rural. Estamos a 100 kilómetros aproximadamente de Capital Federal, y creo que nos pasa un poco lo mismo que le pasa a la gente de Formosa o de La Pampa. O sea, y estoy hablando de 100 kilómetros de Capital Federal. El único centro donde tiene hemodinamia es donde yo trabajo, es el Hospital Cuenca Alta, y hay mucho déficit en las derivaciones. Entonces, mientras estábamos en la charla, yo iba anotando muchas cosas porque a nosotros nos derivan todo que es infarto. Y en el todo que es infarto hay un montón de cosas. Entonces, por eso me pareció muy importante esto de quién tiene que pasar los trombolíticos, cómo se diagnostica, si las ambulancias tienen que tener, además de un electrocardiógrafo, tienen que tener un desfibrilador. ¿Quién lo puede hacer, los trombolíticos? Porque está en el pensamiento médico que lo tiene que hacer sí o sí un cardiólogo. Y diagnostica el infarto el cardiólogo. Y a veces a nosotros en Cañuelas nos pasa que tarda 1 hora hasta que lo ve el cardiólogo, y capaz que ya el emergentólogo o mismo el enfermero lo podía diagnosticar. Y era tan simple como hacer un checklist, como pasaba ahí en Formosa. Entonces, eso es algo grave y vuelvo a lo mismo, pasa a 100 kilómetros de Capital Federal. Digamos, ya pasamos la hora 15, digamos, el concepto, hay otras redes en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, Pomés y Paraguirre trabajó, en Tucumán, en Rosario, pero bueno, quisimos poner, es imposible, si no vamos a tener que tener varias charlas, pero ¿cuál es la idea o el mensaje de este Ateneo? Decirles, en cualquier comunidad, por pequeña que sea, se puede estructurar una red de infarto para mejorar este gran problema de salud pública. Y yo creo que se comentó, creo que hay que hacer un checklist para todos los que quieran empezar a comprometerse. Creo que uno puede de alguna manera ayudarlo desde la sociedad, por ejemplo, facilitando cómo se puede organizar con lo que tiene y sus necesidades. Yo anoté algunas cosas por acá y anoté por lo que se habló, para ir medio cerrando, y Fernando hace el cierre final, propuestas de solución. Creo que cada comunidad tiene que hacer campañas educacionales. Si la gente no consulta, por más que el dolor sea típico, no vamos a poder tener este punto. Tenemos que entrenar al personal, como se dijo en un momento, de los sistemas de emergencia. Las ambulancias tienen que tener electro e idealmente un cardiodesfibrilador. Idealmente. Digo esto porque hay realidades económicas o sociales que a veces esto no lo permiten. Se habló en un momento de la recepción en las instituciones del código rojo. Tiene que ser directo, entrar a hemodinamia, a la unidad coronaria. El otro tema que anoté, el entrenamiento de los médicos de atención primaria. Es decir, son ellos los que no diagnostican. Dolor de pecho es el electro, y si el electro tiene supra, se habla con alguien que esté asesorando las 24 horas, que diga, póngale friolítico, no, mándenlo a hemodinamia, bueno, digamos, parece que el entrenamiento tiene que es clínico de atención. Creo que el teléfono es fundamental, o la telemedicina, para poder tener un contacto más en aquellas zonas donde no hay cardiólogos. ¿Cómo?
Se Y entrecortó, el otro tema, pero se entendió. Se perdón, entrecortó, pero no se sé por entendió el dónde, concepto. No, se es entrecortó, pero decir, se entendió en general. Continúa. el entrenamiento al personal, que creo que las sociedades científicas, de los clínicos, de los de atención primaria, etcétera, etcétera, me parece, y el asesoramiento a las 24 horas. Un algoritmo sencillo de tratamiento, sencillo, me parece. Y creo que para cerrar, el compromiso de las autoridades sanitarias, municipales, provinciales, me parece que esto es muy importante, porque todo esto, sin el apoyo de salud, de las instituciones de salud, de los gobiernos, creo que no se puede llevar adelante. Fernando, tu cierre. Ricardo, No, no. Sí, ¿me dan un segundo, un cómo no. comentario, un Sí. mensaje que quiero dar? ¿Puedo? Sí, claro. Claro, doctor, adelante. Perdón, muy breve. Yo quiero desmistificar algo por la experiencia vivida en mi provincia y, como ya digo, desde el año 2018 que tenemos el sistema. Cualquiera puede trombolizar. Cualquiera puede trombolizar. Lo debe hacer desde ya guiado. Pero Ricardo, vos dijiste una frase clave que por ahí pasa desapercibido porque como vivimos distintas realidades y distintos acompañamientos, a veces se pasan las cosas desapercibidas. Entonces, cualquiera puede trombolizar. No hagamos oscurantismo médico, como dije hace un rato atrás de otra manera. Si no haces una angioplastia, no puedes tratar un infarto. Eso no es cierto. La trombolisis sigue siendo un método muy eficaz, hay que revalorarlo adecuadamente y transmitir este mensaje, porque es un problema muy serio, porque si no, los médicos más jóvenes sobre todo, se desaniman cuando sienten esos mensajes, se desaniman. Entonces, perdón que haya interrumpido, pero creo que ese resumen que hiciste, Ricardo, que me parece, coincido plenamente, hay que agregarle esto de cualquiera lo puede hacer, obviamente entrenado y guiado, pero desmistificar que tiene que ser un cardiólogo. Esto es una discusión realmente, es un dilema inexistente, inventado, no existe. Te vuelvo a decir, un mal menor previene un mal mayor, no es punible, así que estoy convencido, es un buen entrenamiento. A eso me refería cuando dije que tal vez pasó desapercibido lo que dijiste, que fue esa frase precisamente. La frase del... Bueno, ahora perdiste tu minuto de final. Rubén, perdiste tu minuto de final. Ahora tiene un minuto Miguel Freis, un minuto. Así terminamos en horario. Ya estamos perdidos en horario. Miguel, un minuto. Está silenciado. Hoy coincido con Mario, ¿no? Creo que no hay limitantes para crear el código de infarto. Y me gustó un montón el mensaje que dejó Mario, que es cualquiera puede trombolizar, ¿sí? No esperemos a que sea todo haga el cardiólogo, ¿no? Una vez hicimos la presentación del código de infarto en una jornada de SAC que hicimos acá en Formosa, y en ese momento creo que estaba el vicepresidente acá y nos dijo, ¿sabe cuál es la ventaja de que su código de infarto funcione? Que no tienen tantos cardiólogos. Entonces la decisión las toman pocos, no hay tanta discusión. Entonces a veces es hasta una ventaja, ¿no? Esa parte, ¿no? De no tener cardiólogos y sí capacitar a la gente y ver la realidad que hay, ¿no? Como bien dijo la doctora, eso me encantó lo que dijo porque eso es, creo que de ahí se empieza, ¿no? Conociendo la realidad de cada uno y el trabajo de campo y dándole el soporte a esa gente para que tomen la confianza de que perder el miedo al fibrinolítico, que fue lo que nos pasó a nosotros los primeros 6 meses, no tuvimos éxito, no pasamos ningún fibrinolítico y nos sorprendía, ¿no? Porque fuimos al lugar donde estaban ellos a capacitar. No los citamos en la ciudad de Formosa, sino que fuimos a su lugar, ¿no? Y la segunda vez que fuimos a capacitar, ahí recién tomaron confianza. Y el contagio fue impresionante. Pasó el primer fibrinolítico y ya empezaron a pasar todos fibrinolíticos. O sea, el contagio es algo muy lindo, ¿no? Juan, Así que... Costabel. Se retiró Juan. Ah, bueno. Entonces, ¿está Alfonsina? Sí, acá estoy. Nada, Un minuto. primero felicitar a todos los que expusieron y han comentado un poco cómo funciona cada una de las redes.
Me parece que lo principal para armarlas es tener la voluntad de hacerlo, aunque parezca algo medio tonto, y apoyado por las autoridades sanitarias. Y una vez ya formado la educación, tanto a todos los actores como después a la población, que sería la frutilla del postre, aquí es lo clave. Y lo que tenemos que hacer desde todas las sociedades científicas, iniciativas, e independientemente del lugar en donde estemos, ya sean desde la parte asistencial o desde la parte ya más de autoridades sanitarias, es comprometernos todos nosotros con generar cultura de reperfusión y que el mensaje sea reperfundir a los pacientes lo más rápidamente posible y con lo que cada uno tenga a mano, que eso, digamos, es lo que va a marcar la diferencia, y espero que finalmente de acá a unos 5, 6 años podamos bajar la mortalidad del infarto con supra en la Argentina. Sergio. ¿Sergio se fue? No, Está. acá. Sergio se durmió. Estoy acá. No, estoy acá. ¿Me escuchan, no? Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. No. Bueno, un poco el mensaje es lo que recién dijeron. Lo importante es reperfundir, ya sea con el uso de fibrinolíticos, tal vez en aquellas ciudades que tienen la oportunidad o la posibilidad, como en la ciudad de Buenos Aires, tratar de acceder a la angioplastía. Y yo siempre digo, ¿no? Ojo, no voy a pretender esto para que todos los infartos, ¿no? Pero fíjense que cuando hay un accidente de tránsito, esos pacientes los van a buscar con helicóptero y los llevan a un hospital que tiene helipuerto, que a su vez también tiene hemodinamia. ¿Sabe? Me gustaría ver la estadística de cuántos infartos fueron trasladados en helicóptero. Mientras la mortalidad por politrauma es del 7% en nuestro país, la mortalidad cardiovascular es del 35%. O sea, me parece que tendríamos que, en algunos casos, y esto es un ejemplo, yo no pretendo que se transporten en una gran ciudad todos en helicóptero, pero lo que quiero decir es que hay que darle una importancia suficiente a lo que es la enfermedad coronaria por sobre las demás patologías, que lo son también, pero que hay que tratar dentro del tiempo adecuado para tener éxito y disminuir fundamentalmente la mortalidad del infarto. Ese es un poco el mensaje, con algo que es por ahí excesivo, porque escuchamos las realidades de cada provincia y vos sabés muy bien, Ricardo, de que yo viajo constantemente al Chaco y sé la realidad del impenetrable y sé que esto es muy difícil de aplicar con distancias tan enormes y con lugares tan inhóspitos y tan difíciles, pero todo es posible y lo han demostrado los profesionales que hoy estuvieron reunidos acá, ¿no? Bien, Diego, un minuto. No, bueno, creo que ya dijeron un poco todo. Yo me llevo muchas cosas de todas sus experiencias, así que el gracias es personal en este sentido. Y ojalá podamos seguir con este tipo de Ateneos que nos ayudan a todos. Un poco la idea del Ateneo era que los médicos nos llevemos este aprendizaje de cómo hacer una red, qué dificultades vamos a ver, que es un poco lo que pusieron, lo que comentaron todos. Y bueno, creo que estoy muy feliz de que se haya logrado esto, de que haya concurrido tanta gente a este webinar. Esperemos que podamos hacer otro más, sin duda. El día que se pueda hacer un electrocardiograma gratuito, independientemente que sea público o privado, como ley, dolor de pecho y electro, en cualquier hospital público y privado, nosotros vamos a mejorar el diagnóstico. Me parece que este es un punto que lo implementó Chile y fue muy efectivo. Dolor de pecho electro, independientemente si ese lugar tiene la cobertura social o no. Eso me parece que si nosotros logramos esto, que es hacer un electro gratuitamente en un centro y ver si eso o no, vamos a ganar mucho. Y esta fue una ley chilena que realmente cambió la historia en Chile de este punto. Terminás, Fernando, como director máximo de esta área, en estos... Mira, tenés no 4 hace falta- minutos. 4. No hace falta que agregue la palabra máximo, al contrario, estoy muy contento y en lo personal he aprendido mucho escuchando a la gente que realmente ha trabajado y conoce. Rescato dos temas, dos palabras. Procesos, me encantó porque es el pensamiento que creo que tenemos todos. Son procesos y hay que tomarlo con la seriedad de los procesos.
y que el eslabón más débil es el que define la fortaleza de esto. Y hay que trabajar en el eslabón más débil, que nos parece, por consenso, que está en el inicio. Nos parece. Y ahí en el inicio está el tema de romper paradigmas. Que una mujer joven no tenga infarto, hay que romper ese paradigma y explicarlo. Que el filinolítico no, es peligroso y no hay que darlo, es un paradigma que hay que romper a los médicos. Y el tercero es que no necesariamente es un médico el que tiene que iniciar esto, cuando no hay médico. Por eso iba el tema de las ambulancias también, y si no hay médico y está lejos, hasta Coan seguramente y Sergio podrían explicar mejor, hasta una ley del buen samaritano, cuando no hay nadie, por lo menos activar un código para derivación aún con error. Así que este es el primero de unas futuras reuniones y de una actividad que desarrollará la Sociedad Argentina de Cardiología a lo largo de estos años, con un compromiso de ir directamente hacia el paciente. Fíjese que está cambiando el motivo, ya no es ciencia solamente, es ciencia aplicada para ayudar realmente a la gente, que es lo que nos convoca a todos. Nada más, les agradecemos de corazón. Ricardo, gracias por coordinar esto, y a cada uno de ustedes, y un abrazo grande para todos.